Reporte 100. Carlos Juárez es director del Instituto para la Economía y la Paz en México y le agradezco que nos tome una llamada. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, saludos al auditorio y muchas gracias por este espacio. Gracias. ¿Qué es la paz, Carlos? Bueno, esa es una gran pregunta y es muy pertinente hacerla. Nosotros medimos los factores que impulsan la paz. Lo que decimos es que la primera reflexión sería que la paz es mucho más que la seguridad pública nada más. La paz implica una serie de condiciones sociales, una serie de condiciones culturales, institucionales. Incluso la paz tiene que ver con las relaciones entre las personas y este conjunto de factores y de condiciones permiten el pleno uso de los derechos, el pleno desarrollo de las personas y una convivencia armónica entre ellas. Incluso cuando surge algún conflicto, un entorno de paz permite que estos conflictos sean atendidos y resueltos por vías de diálogo y vías no violentas. Sí, lo contrario de la paz es la guerra. No, lo contrario, bueno, eso se creía por mucho tiempo y ahora sabemos que lo contrario a la paz es la violencia, o mejor dicho, las violencias. Vemos en nuestro informe que presentamos esta semana que en México están sucediendo un conjunto de violencias múltiples, violencias simultáneas que se van entrelazando y que van lastimando a las personas. Nosotros hacemos este informe tratando de presentar un panorama integral, general, sobre la condición de la paz y la violencia en nuestro país. Sí, ¿México es un país en paz? Pues mira, es difícil decir si hay paz o no. Lo que sí es claro es que no estamos como quisiéramos estar, con una tasa de homicidios de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2022 tuvimos un promedio de 87 asesinatos al día, lo cual es terrible, y se van acumulando el número de personas desaparecidas, el número de personas asesinadas, las violencias de género, los feminicidios y una serie de violencias, insisto, que se van entrelazando y que pintan un escenario bastante complejo. No estamos en paz y al menos no tenemos la paz que nos gustaría tener en México. ¿Hay algún estado de la República que tenga paz en este momento, Carlos? Pues hacemos un gran esfuerzo, tengo que decirlo, un esfuerzo metodológico, un esfuerzo de investigación para ponerle una calificación de paz a los estados. Sí. Sabemos que es una métrica limitada, no podremos decir que esto mide exactamente lo que es la paz, pero hacemos un gran esfuerzo por acercarnos. Y en ese sentido encontramos que el año pasado, una vez más, como en los últimos 8 años, Yucatán, el estado de Yucatán, presentó los indicadores más bajos de criminalidad. El caso de Yucatán es especial porque tiene indicadores de criminalidad incluso más bajos que el promedio global. Después de ello vienen algunos estados que tienen serios problemas, pero que sus indicadores están mejor que el resto del país. En segundo lugar está Tlaxcala, Chiapas, Tamaulipas y luego Nayarit. En el fondo de la tabla vemos que está Colima con la tasa de homicidios más alta del país. Antes están Zacatecas, Baja California, Guanajuato y Morelos. Inmediatamente arriba de ellos, en la posición 27 de 32, se encuentra el estado de Sonora. Sonora, 27. Este número que ocupa en la tabla, este número en comparación con otros índices de otros años, ¿cómo se halla, cómo se encuentra, Carlos? Es interesante y quiero ser muy cuidadoso con esto que voy a decir, porque nosotros medimos indicadores. Yo no vivo en Sonora, no sé cómo es vivir en Hermosillo, en Sonora, pero lo que nuestros estudios y los datos que tenemos disponibles reflejan es que en el último año han mejorado la mayoría de los indicadores de violencia. Se redujeron los delitos que tienen que ver con homicidios, se redujeron los delitos con violencia, se redujeron las actividades de la delincuencia organizada, y esto va, al menos, insisto, en nuestros datos, va en sintonía con el análisis de largo plazo. Algunos indicadores mejoran, otros se mantienen altos, como el homicidio, que aunque el último año bajó 11%, en los últimos 8 años ha crecido 165% y no ha vuelto a esos niveles bajos que teníamos antes de esta crisis. Llama mucho la atención en Sonora el incremento de las agresiones sexuales, 90% de incremento en los últimos 8 años,
y la violencia familiar ha crecido en los últimos 8 años 161%. Algunas actividades de la delincuencia organizada, como las extorsiones, aumentaron 160%, pero en general algunos datos también relacionados con delincuencia organizada siguen a la baja, lo cual, pues quiero decir, parece una buena noticia. Sí, Sonora también tiene municipios que destacan a nivel nacional, pero por su tasa de homicidios, Carlos. Sí, vemos que a nivel municipal, a nivel nacional la violencia se va concentrando en algunos territorios, se va concentrando también en algunas personas, y esto pues nos plantea escenarios complejos, Carlos. Tenemos que empezar a comprender mejor estas violencias para poder atenderlas. Si me permites, un dato que me parece que es relevante. A nivel nacional estamos analizando los impactos y los efectos que tiene la polarización política y social en nuestra sociedad. Sí. Encontramos que desde los liderazgos de gobierno, desde los liderazgos político-partidistas, desde los foros empresariales, desde incluso algunos medios de comunicación, se convoca constantemente a las personas a asumir posturas extremas, a descalificar a quienes no piensan igual que nosotros, y esto va alimentando una división social, una polarización que es peligrosa y que inhibe la colaboración entre sectores, entre ciudadanos y autoridades, para lograr estas estrategias de paz que nos presentarían un mejor escenario. Sí, también le ponen un costo a las violencias, le ponen un costo al tema de la violencia en nuestro país. Según el estudio que nos presenta, la violencia costó 55,535 pesos por habitante en 2022. ¿Cómo miden el costo de la violencia? Esta es quizás la metodología más compleja que tiene nuestro estudio. Hacemos una gran bolsa que incluye el gasto público federal, todo el dinero que se gasta a nivel federal en Fuerzas Armadas, en seguridad pública, en instituciones de impartición de justicia, en patrullas, en mantenimiento de las prisiones, en la persecución de posibles de sospechosos y luego en el procesamiento de ellos. Todo esto cuesta dinero, a veces no pensamos en ello, pero todo eso cuesta dinero. Y esa es la parte pública. Medimos también el gasto privado. Cuando hay un evento de violencia, una agresión, un homicidio, las familias tienen que hacer gastos hospitalarios, gastos funerarios, cuando es el caso, sustituir el ingreso de la persona que sufrió la violencia. El miedo cambia las rutinas, cambia los hábitos económicos. Las empresas a veces cierran o tienen que invertir en costos de protección y prevención de violencia y de delincuencia. Hay también una pérdida de productividad. Cuando hay un asesinato nos perdemos también como sociedad del aporte de esta persona que perdió la vida a la economía con su trabajo, con su consumo, y te estoy describiendo una serie de impactos económicos que se derivan de los eventos de violencia. Todo eso, el costo de oportunidad, la pérdida de inversiones, todo eso va constituyendo, integrándose en una gran bolsa que el año pasado a nivel nacional estimamos que costó el equivalente al 18% del PIB, 4.6 billones de pesos, y para Sonora, en el caso específico del Estado, estimamos que la violencia le costó a Sonora 17% de su PIB. En términos per cápita, como ya mencionabas, 55,500 pesos a cada sonorense le impactó la violencia el año pasado. Sí, este estudio de la paz, el índice de la paz en México, el índice de la paz en Sonora, ¿cada cuánto tiempo lo realiza el instituto? Lo publicamos cada año y sí. Esta es la 10ª edición. Yo invitaría a las personas que están en la escuela, que estudian en la universidad, sí. quienes hacen periodismo y quien quiera tener un panorama más amplio, basado en evidencia y en datos, no son opiniones, son datos, son modelos estadísticos muy sencillos de leer. Les invitaría a que descarguen nuestro informe en nuestra página Índice de Paz México, o simplemente una búsqueda en internet les arrojará el informe, índice de paz México.org, es de descarga gratuita,
está lleno de datos y de análisis, y creo que podría contribuir a una mejor comprensión de lo que está sucediendo en nuestro país. Sí, de hecho me pregunta un investigador del Colegio de Sonora, ex rector del Colegio de Sonora, Juan Puz, me pregunta que si puede acceder a la base de datos para un trabajo académico de este índice. Por supuesto, eso ya implicaría a lo mejor una comunicación con el instituto, conmigo. Sí. Con mucho gusto yo te puedo dejar mis datos. Yo diría, incluso presentemos estos resultados y abramos una conversación en las universidades, en Sonora, en los espacios de discusión, ¿no? Sí, por supuesto. Carlos Juárez, director del Instituto para la Economía y la Paz en México, muchas gracias por compartirnos esta información y este índice. No, al contrario, yo diría solamente que en medio de toda esta barbarie, en medio de todos estos datos que a veces nos hacen pues desanimarnos, ¿no? Nos hacen sentirnos abrumados, creo que es importante mantener la esperanza, mantener la esperanza de que no es esta nuestro destino, no es vivir en el medio de la violencia, que hay formas de salir adelante, pero tenemos que trabajar de manera coordinada, gobiernos, sociedad civil, la academia, los medios, los empresarios, y lo hemos visto funcionar en otros lugares, así que ojalá que Sonora siga mejorando, ojalá que se recuperen los niveles de paz que tanto estamos buscando. Gracias, Carlos. Un saludo. Hasta pronto. Reporte 100.